Ok, vamos a empezar en esta tarde. Sabrina, since you're here, I need you to pass me that, please. Sí. Bring it right up here. Well, you can leave it right there. Thank you so much. If you want, later on, you could come by the house. Esta canasta le dicen de laundry, ¿verdad? ¿Cómo se dice en laundry en español? Laundry. Laundry. El laundry. El laundry. En inglés también le dicen a load, ¿verdad? Load es un peso, tampoco, ¿no? ¿Cómo? ¿Una carga? Sí, es una carga. Pregunten a mi esposa. No está aquí. Espero que no les distraiga, pero lo voy a usar en un ratito. Esta canasta de laundry. Quiero empezar enfocando una vez más el tema que empezamos un par de domingos atrás, de alcanzando uno más para los pies de Jesús. Alcanzando uno más a los pies de Jesús. Y ustedes saben que este tema es un tema muy importante para el corazón del Señor Jesús. Yo me he estado enfocando en este tema, en este concepto, porque el corazón de Jesús es de alcanzar uno más para Cristo. Quiero recordarles, mis hermanos, de una verdad bíblica que es un poco difícil de aceptar, pero como decimos ahí, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y perdón si te ofendo en lo que voy a decir. A mí me gusta siempre tratar de agradar a todos posibles. That's my fault, eso es mi defecto. Quiero hacer monedita de oro para caerles bien a todos. Pero cuando me tiene que ver con la palabra del Señor, no voy a cambiar una verdad bíblica. Y esa es la siguiente: las personas que se mueren sin aceptar a Jesús pasarán su eternidad en el infierno. Las personas que mueren sin Jesús pasarán su eternidad en el infierno. Hay muchos pasajes bíblicos que apoyan esta declaración. Todo el Antiguo Testamento se basa en las reglas y los estatutos que Dios puso. El Nuevo Testamento, las enseñanzas de Jesús regresan a este punto verdadero de que las personas que no aceptan a Jesús, que no llegan al nivel de justicia que Jesús espera, pasarán una eternidad en el infierno. Solo me voy a enfocar en uno de esos pasajes de tantos que hay para demostrarles que no lo digo yo, lo dice la Biblia. En Mateo capítulo 13, versículos 47 al 50. Mateo capítulo 13, versículos 47 al 50. Voy a estar brincando entre Reina Valera y Dios habla hoy, y el griego también, pero tú puedes seguir en cualquier versión. En una de las parábolas que Jesús mencionó, y no fue tanto una parábola, simplemente es una comparación. En versículo 47 de Mateo 13 dice lo siguiente: la red. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Pero mis hermanos, afortunadamente,
El corazón de Jesús está para salvar a los perdidos. El corazón de Jesús está para que todos sean justos delante de Dios. Afortunadamente, el corazón de Jesús es que cuando tú mueras, tú pases la eternidad con Él. Afortunadamente, el corazón de Jesús es que el deseo es que tú te conviertas justos, no por tus obras, sino por creer en Él. El corazón de Jesús es que tú te hagas justo no por tus propias obras, sino por creer en Él. También hay muchos versículos bíblicos que comprueban esta verdad. Solo voy a señalar uno de ellos, que es el más conocido, y lo pueden repetir conmigo, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El corazón de Jesús es para salvar a los perdidos. También, mis hermanos, empezamos a ver en el libro de Santiago y empezamos a entender que una vez que tú eres salvo por las obras de Jesús y una vez que tú eres hecho justo, la palabra es justificado, tus pecados han sido borrados, tu deuda ha sido pagada por las obras que hizo Jesús y no por nuestras obras. Inmediatamente nuestras obras empiezan a cambiar para reflejar nuestra fe en Jesús. Y el libro de Santiago que empezamos a ver y estudiar habla mucho sobre esto. Ahora, yo sí quiero regresar a este tema que hablé un poco el domingo pasado. Y quiero regresar porque necesito que me acompañen y quiero revisar el contexto histórico de la significancia del autor de este libro de Santiago. Okay. Y pido disculpas que por si acaso voy a empezar a tocar algunos temas que ya hablé el domingo pasado. Y si no estabas aquí, good job, vas a escucharlo. Si estabas aquí, doble is better, para que te vayas acordando. Pero quiero desarrollar un poquito más sobre esto. Y para eso voy a necesitar, primero, que pongas mucha atención. Número 2, que saques una hoja, un papel, tus teléfonos de notepad, tus tabletas. Si quieres apuntar, hay lápices en el frente de las sillas, porque te voy a dar muchos versículos bíblicos. Porque el que predica tiene la responsabilidad de demostrar con la Biblia lo que está diciendo. Y te voy a dar muchos pasajes bíblicos. Y como dicen, es importante que tú los vayas aprendiendo y conociendo para que cuando alguien te pregunte, tú ya sepas a dónde ir y dar referencias de esto. Así que empieza a prepararte. You can take notes on your phone as well too if you want. Y los del PowerPoint, maybe Damon, you could just start typing up some verses as I give them to you. No los prepare de antemano. Pero lo voy a decir, cualquier cosa que te ayude. Y voy a pasar este tiempo una vez más, simplemente dándote un repaso histórico de la significancia del autor de Santiago. Para que entiendas por qué es significante el mensaje de él. Les recuerdo que el nombre Santiago en griego significa Jacobos. Jacobos. Que el español lo traduce como Jacobo. Y muchas de sus Biblias lo ven como Santiago. Muchos de ustedes lo ven como Jacobo. En inglés es James. No sé de dónde sacó Santiago las traducciones ahí, pero es Jacobos. Y lo voy a llamar Jacobo para simplificar el griego. Empecé el domingo pasado empezando a presentarles quién era Jacobo. Jacobo era el hermano menor de Jesús. El hermano menor de Jesús, nacido a María y José. No nacido a la Virgen María, porque ya José tuvo algo que ver en eso. Jacobo es hijo de María y José.
Y Jacobo fue uno de varios hermanos y hermanas menores de Jesús. His siblings, younger siblings. Jesús era el mayor, concebido por el Espíritu Santo. Y después José y María tuvieron otros hijos. Vamos una vez más, ahora sí empiecen a apuntar esos versículos. Ya se los di el domingo pasado. Matthew 13, 55 to 56. Mateo 13, versículos 55 al 56. Todos vayan conmigo. Y justo queda un poquito abajo de lo que acabamos de leer sobre la parábola de la red. En Mateo 13, versículos 55 en adelante, cuando Jesús se encuentra en su ciudad natal de Nazaret, cuando está hablando y haciendo sus declaraciones a la edad de 30 años, sus hermanos menores habían vivido con él 30 años. Y de repente, el ñaño mayor, para que identificarme con mis raíces ecuatorianas, de repente empieza a decir, para lo que ellos decían, barbaridades. Que Él es Dios, que Él es el Mesías que los judíos esperaban. Y los hermanos empezaron a reaccionar con temor, y vimos el domingo pasado en Mateo 12, no lo tienen que apuntar, que trataron de silenciarle, trataron de callarle. Y en Mateo 13 vemos los nombres de estos hermanos. Mateo 13, 55 dice así: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Qué interesante que José era junior, Josecito, ¿verdad? Yo soy Marcelito porque mi papá es Marcelo. José carpintero, Josecito a su hijo. That's kind of cute, ¿no? No. With me now? Josecito, verás, no, ok. Entonces Jacobo se cree que era de los mayores, porque le mencionan primero a él. Siempre se menciona al mayor primero. Y Jacobo es uno de ellos. Ese es el nombre Jacobos. Y tenía a José, Simón y Judas. Y dije el domingo pasado que también Judas llegó a escribir otro libro del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y vamos a ver eso más adelante. Así que en Mateo 13 ustedes pueden ver los nombres de los hermanos y hermanas. No mencionan a las mujeres. No se ofendan mis hermanitas, pero esa es cultura judía. Pero tenía hermanas también. Un segundo pasaje que quiero que apunten es Juan 7, del 1 al 13. John 7, 1 through 13. Les acabo de demostrar con la Biblia que Jesús tenía hermanos y hermanas. Y ahora en Juan 7, ustedes van a ver que ninguno de sus hermanas y sus hermanos le creían las declaraciones de que Él era Dios, Mesías, durante sus 3 años de ministerio. En Juan 7, versículos 1 en adelante, dice así. Voy a ir a la Dios habla hoy, porque demuestra la pelea mucho mejor que la Reina Valera. El versículo 1 de Juan 7 dice: después de esto Jesús andaba por la región de Galilea y no quería estar en Judea, porque allí los judíos le buscaban para matarlo. Pero como se acercaba la fiesta de las enramadas, que también se llama la fiesta de los tabernáculos, entonces una de las fiestas judías, sus hermanos le dijeron: no te quedes aquí, vete a Judea para que los seguidores que tienes allá también vean lo que haces. Pues cuando uno quiere ser conocido, no hace las cosas en secreto. Ya ven el sarcasmo ahí, el cynicism, no sé cómo se dice cynicism en español, cinismo. Pues cuando uno quiere ser conocido o famoso, no hace las cosas en secreto. Ya que haces cosas como estas, hazlas delante de todo el mundo. Miren, ¿cómo son estos hermanitos? Y es que ni siquiera sus hermanos creían en Él. La Reina Valera dice: ni sus hermanos creían en Él. Jesús les dijo: todavía no ha llegado mi hora, pero para ustedes cualquier hora es buena. Los que son del mundo no pueden odiarlos a ustedes, pero a mí me odian porque yo hago ver claramente que lo que hacen es malo. Es una pelea familiar aquí, Vayan ustedes a la fiesta, yo no voy porque todavía no se ha cumplido mi hora. Y les dijo esto y se quedó en Galilea. Pero después que se fueron sus hermanos, también Jesús fue a la fiesta, aunque no públicamente, sino casi en secreto, porque los judíos buscaban la fiesta y decían: ¿dónde está este hombre?
Entre la gente se hablaba mucho de él. Unos decían, es un hombre bueno, y otros decían, no, él engaña a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Los hermanos de Jesús sarcásticamente les decían, ya que estás diciendo que eres Dios, ya que estás diciendo que eres el ungido, ñañito, anda, hazlo en público. Ya, ¿por qué estás todo escondido? ¿Qué tienes miedo? Estaban desafiándole a que le vayan y le arresten. Ellos ya pararon de tratar de silenciarle y dijeron que te callen otros. Qué amor, ¿verdad? Nice siblings. Go get arrested. Yeah, you don't listen to us. Go. Ya que eres Dios. No le querían y no le respetaban como sus hermanos. Pero ¿qué pasó, mis hermanos? Y eso vamos al tercer pasaje que quiero que apunten. Van a haber 2 pasajes en este punto. Vemos que todos sus hermanos, toda su familia, llega a un punto de creer en él. Y esto ocurre después de la muerte y resurrección, cuando Jesús se les aparece a ellos. Ahora la Biblia nos presenta por escrito una referencia de cómo Jesús se presenta, y eso lo encontramos en 1 Corintios 15:7. 1 Corinthians 15:7. Y eso lo revisé el domingo pasado. Por favor, regresen a 1 Corintios 15:7, porque ahí es cuando, en el contexto de este pasaje, Pablo está explicando sobre qué hizo Jesús después que resucitó de los muertos. Y si ustedes ven, cuando en los primeros versículos él habla de que después se apareció a más de 500, se apareció a Pedro, se apareció a los apóstoles, y llegamos al versículo 7 de 1 Corintios 15, 1 Corinthians 15:7, cuando Pablo le dice, después se apareció a Jacobo, y después a todos los apóstoles, y a último, como un abortivo adoptado, se apareció a mí. Pero Pablo demuestra que Jesús, estando en Galilea, y si ustedes leen todas las historias después de que Jesús resucitó de los muertos, pasó por Galilea, fue al mar de Galilea, habló con los apóstoles, comió pescado, ceviche. Alan, ayer compartimos un ceviche que... Y Jesús regresa donde su tierra natal y dice que fue y buscó ¿a quién? Al hermano mayor, Jacobo. Y le dijo, aquí estoy. Después de haberle públicamente visto ser torturado, crucificado en una cruz, enterrado con una piedra, soldados alrededor, Jacobo dijo, ya por fin se acabó, mi hermano. Y Jesús, 3 días después y por casi 40 días, en ese periodo de tiempo, regresa donde sus familiares y dice, I'm back. Y Jacobo, la resurrección de Cristo, el poder de la resurrección le transformó su vida, mis hermanos. Era un Jacobo que no le creía, le estaba tratando de callar y hasta cierto punto hacer que las autoridades le arresten a su propio hermano, y la resurrección de Cristo le cambió y le transformó a él de una manera que ya nunca más fue el mismo Jacobo. Sus obras, su manera de pensar, su enfoque, sus pasiones cambió en la resurrección de su hermano, porque ahora ya le vio como el Dios, el Mesías. Y no solo a él, la Biblia no menciona específicamente que va y se refleja, se presenta a sus hermanos, a los otros, ¿se acuerdan? Simeón, Judas, Josecito, a María. Pero podemos saber 2 cosas. Número 1, si Jacobo no se quedó callado, Jacobo no se quedó callado. Él no se iba a quedar callado, su hermano está vivo. Si no estaba María y sus hermanos con él, you can be sure that he went back and told everyone. He's alive, está vivo. Y una evidencia que tenemos es en Hechos capítulo 1, versículo 14. Acts chapter 1, 14. Hechos 1, 14. El contexto de este pasaje, mucha Biblia hoy, así que no time to fall asleep.
En Hechos capítulo 1 hay la promesa del Espíritu Santo. Jesús ya resucitado, está caminando, está comiendo, se presentó a Jacobo, su hermano. Y en los primeros versículos del 1 en adelante, Él empieza a hablar sobre su regreso y les dijo: no se vayan de Jerusalén porque voy a mandar el Espíritu Santo para que les dé poder. Y llegamos al versículo 10, cuando Jesús asciende a los cielos. Bueno, asciende, es like subir arriba. Sorry, asciende. En el versículo 10 dice: estaban todos los discípulos apóstoles, y estoy más que seguro que Jacobo estaba ahí. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Jesús se iba, y he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Esa es la ascensión de Cristo Jesús. Las cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando hacia el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como les habéis visto ir. Entonces, versículo 12, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día, como de un sábado. Y entrados, miren aquí, mis hermanos, y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, that's a big house, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hermano de Jacobo. Hay muchos que se llaman Jacobo, no se confundan. Pero miren el versículo 14, todos estos perseveraron unánimes en ¿qué? Oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Creyeron. Jacobo no fue el único que llegó a creer. Los hermanos que trataron de callarle, ahora están ellos esperando que venga el Espíritu Santo, y su madre María está ahí. ¿Saben por qué no menciona a José papá? Porque se cree que para esta edad ya había muerto José. Él era mayor de edad que María. María tenía como 16 años aproximadamente cuando se casó con José, muy común en la tradición judía. Y José era mayorcito, y se cree que para esta edad ya había muerto. Por eso no le vemos en la cruz, no le vemos presente, solo a María. Pero yo estoy seguro que José hubiese estado ahí. Toda la familia, creyendo en el Jesús resucitado. Creyendo en Jesús. No Jesús, el hijo adoptivo, no Jesús, el hermano mayor. Jesús, el Dios resucitado. La fe en Cristo Jesús ocurre cuando fueron testigos de la resurrección de Jesús. Ahora, mis hermanos, Jacobo y también su otro hermano Judas, vemos el cambio en ellos, porque ahora ellos ya no se llaman hermano de Jesús. Ahora se llaman siervos de Jesús, Dios y Mesías. Vean Santiago 1:1 que leímos el domingo pasado, y Judas 1:1, James 1:1 and Jude 1:1. Santiago 1:1 y Judas 1:1. Habrá un voluntario que desee leer Santiago 1:1, por favor. Y otro voluntario que lea Judas 1:1. Estos son los dos hermanos de Jesús. De los cuatro, y miren ahora cómo se identifican. No dicen: hola, soy el hijo de María y José, soy el medio hermano de Jesús. No, ¿cómo dicen eso? Judas, siervo de Jesús, Jesucristo, ¿verdad? Dice Jesucristo. Y hermano de Jacobo, por si acaso se olvidan que eras my brother. ¿Y cómo dice Santiago 1:1? ¿Quién tiene? Santiago se identifica como siervo de Dios y dice del Señor Jesús Cristo. Ahí son tres palabras diferentes, mis hermanos, que pongan atención. Cuando en el griego usa el Señor, es la palabra que Jesús usaba, que el Antiguo Testamento usó cuando dice: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Es la misma palabra de Dios, el Señor.
Y la segunda palabra que ves ahí, Jesús Cristo, lo juntan como Jesucristo. Jesús Cristo es otra palabra griega que significa Mesías. Cristo Mesías es lo mismo. Y lo que Jacobo le estaba diciendo, no soy hermano de Jesús, soy siervo de Dios y siervo de Jesús, Dios y Mesías. Cambió su perspectiva por completo. Le creyó en él y ese cambio le hizo a él cambiar. Ese encuentro le hizo a él cambiar. Isn't it exciting? You with me? You want more? We got more. There's more. Cambió por completo todos sus hermanos. Qué lindo. La fe en Jesús transformó la vida de sus hermanos, especialmente en Jacobo, y cambió también todas sus obras. Jacobo ya no regresó, posiblemente era carpintero como su papá, dejó Nazaret, se quedó en Jerusalén. Tanto fue el cambio en Jacobo que se convirtió en un líder consagrado y entregado y comprometido a la obra de Dios. El cambio de Jacobo fue a comprometerse con los nuevos seguidores de Jesús. Él tomó un voto de compromiso, mis hermanos. La resurrección le hizo a él ver que me tengo que comprometer yo y ayudar a otros que se comprometan también con este Cristo resucitado. Porque este poder no se ignora. You don't take this lightly. This is a resurrected Jesus. Y Jacobo cambió su perspectiva y llegó a ser uno de los líderes más importantes en Jerusalén para todos nuevos creyentes en Cristo Jesús. Les voy a dar varios pasajes ahora para comprobar esta tesis, esta hipótesis. No es hipótesis, es de punto, porque es verdad. Así que sigan conmigo. Estoy comprobando la importancia que Jacobo tenía en la iglesia, los nuevos creyentes. Vamos primero a Hechos 12, 17. Acts 12, 17. En contexto, todo siempre en contexto. Mis hermanos, les estoy dando versículos pequeños. Ustedes tienen que leerse todo Hechos, todo Mateo, Marcos, Lucas y Juan. También Romanos. You know what? Just the whole New Testament. Y de una vez también el Antiguo Testamento para entender las leyes mosaicas, ¿ok? So léete todo y vamos a estar aquí. ¿Qué versículo? 12, 17, thank you. Hechos 12, 17. El contexto de este pasaje, mis hermanos, es que Pedro está en la cárcel por predicar a Jesús resucitado, ¿ok? Le ponen a Pedro en la cárcel. Y dice el versículo, voy a cambiar a Reina Valera. Y dice el versículo 4, y habiendo, Hechos 12, 4, y llegamos al 17. Y habiendo tomado preso Herodes, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Qué creen que querían hacer con Pedro? Le querían matar, como lo mismo que hizo con Jesús después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, estaba preso, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Mis hermanos, la oración hace mucho. Y como iglesia vamos a tener vigilias cada mes en diferentes hogares. A mí no me importa si llega una persona o llegan 20, porque la oración de uno cambia. Y toma tiempo cuando vengan los mensajes de Sara, el horario que van a ver, make the time, llega un tiempo por lo menos. Porque mis hermanos, yo también he visto la oración transformar cosas que no puedes imaginarte. Cuando Pedro está en la cárcel, toda la iglesia está orando por él. Los creyentes en Jerusalén, les llamo iglesia, pero eran en hogares, eran células. No había iglesia, habían células. It's kind of cool. Cell groups were praying. Y aquí el versículo 7 se le presenta a un ángel del Señor, voy a resumir, y sale de la cárcel y a todos los guardianes nadie le vio, pum, salió. Y lo chistoso es que Pedro sale de la cárcel y llegamos al versículo 12. Y habiendo considerado esto, Pedro llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por nombre Marcos, donde estaban muchos reunidos. Ese es el mismo Juan Marcos que escribió el libro de Marcos. Okay, él estaba ahí presente con todos ellos, el autor de Marcos.
Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rodé, la cual, cuando le reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino se quedó corriendo y adentro a dar las nuevas de que Pedro estaba libre. Es like, ¡ah! Y Pedro se quedó, hello, I'm still out here. You let me in? Y miren lo irónico de estos hermanitos que estaban orando. ¿Cuál fue la reacción de ellos? El versículo 15. Estás loca. You were just praying that you could get out. Estabas orando, y muchos de nosotros somos así. Oramos y cuando Dios responde no creemos. Como que es like, really? Entonces, ¿para qué estabas orando? Si no vas a creer que Dios iba a poder hacer lo que acabas de orar. Estás loca, le dijeron, pero ella les aseguraba que es Pedro. Entonces decían, no es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, soy yo. Y cuando por fin abrieron la puerta, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano de señal que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y miren lo que hizo Pedro. Y les dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue. ¿Por qué Pedro tiene que rendirles cuentas a Jacobo, el hermano de Jesús? Porque él estaba ya dirigiendo, estaba lidiando la iglesia, los nuevos creyentes. Él había tenido un respeto que dijo, miren, de todos vayan a decirle al jefe, vayan a decirle al líder espiritual Jacobo que estoy libre. There's more. Así que Pedro le rinde cuentas a Jacobo, pero también Pablo hace lo mismo. Vamos ahora a Gálatas, capítulo 1, versículos 11 al 20. Galatians 1, 11 through 20. This is so cool. Excited? Good. Thank you. Pueden aplaudir. Yes. This is good. Gálatas, capítulo 1. Otra vez en contexto, porque no me van a leer todo ahorita. Pablo está hablando a la iglesia en Galacia, está explicando su testimonio, cómo llegó a conocer al Señor Jesús, se le pareció en camino a Damasco, fue ciego, vinieron, le dieron la vista y Dios le dijo, Pablo, quiero que seas mi misionero a los gentiles, resumiendo la conversión de Pablo. ¿Okay? Pablo está contando su historia y llega ahora al versículo 11 y empieza a explicar qué pasó después de que se convirtió. ¿Ok? Sigan conmigo, Gálatas 1:11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesús Cristo, Jesús el Mesías. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Yo perseguía de sobremanera la iglesia de Dios, les asolaba y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. En otras palabras, yo mataba a los seguidores de Cristo. Pero, el 15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, no por obras, sino regalo, revelar a su Hijo Cristo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre, no hablé con ningún hombre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles, antes que yo me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Él tenía que pensar de este llamado. Después, pasado ¿cuántos años? Después de 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Ok. Y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, de aquí adelante, de Dios no miento. Después de ahí salí y continuó su ministerio. Cuando regresó a Jerusalén, 3 años después de su conversión, Jacobo todavía estaba encargado. He was still in charge. No había cambiado, no había retrocedido, no se había desanimado de los hermanitos de Jerusalén. He was still forward en el evangelio de Cristo. Miren ahora Gálatas capítulo 2. This is so cool. El versículo 1, Pablo continúa explicando su testimonio a los de Galacia. En el versículo 1 dice, después pasado, ¿cuántos?
14 años. Después de 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a uno de Grecia, a Tito. Y subí para hablar y continúa. Y ahora en Gálatas 2, vamos ahora al versículo 7. Vamos al 8 para aprovechar el tiempo, el 8 y 9. Pues el que actuó, él regresa a Jerusalén para una vez más ver a los apóstoles, ¿ok? Pablo dice, yo regresé 14 años después. Pues el que actuó, versículo 8, pues el que actuó con Pedro para el apostolado de la circuncisión y actuó también para mí y para los gentiles. Y yo, reconociendo la gracia de que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, como ancianos, como pilares, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra y la señal de compañerismo, la bendición, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordésemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. Lo que Pablo dijo, después de 14 años de ministrar por Europa, regresa a Jerusalén y 14 años después Jacobo todavía está ahí comprometido con la iglesia con la iglesia de Jerusalén. Todavía estaba ahí Jacobo, no había cambiado. Se había convertido en un pilar de la fe. El que quiso deshacerse de su hermano ahora le seguía 14 años después fielmente comprometido con él. ¿Y por qué? Pablo quería que Jacobo le dé la bendición. What? Pablo regresó para que Jacobo y los otros pilares, que era Cefas, Juan, les digan, Pablo, estás haciendo bien. Tú sigue con los gentiles, nosotros seguimos con los judíos. Adelante. Buscó la bendición, the blessing y la autorización de Jacobo en esto. ¿Qué demuestra, mis hermanos? Que Jacobo, cuando cambió, no regresó. He didn't go back. Un pasaje más para empezar a terminar este trasfondo histórico. Vamos a Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15 es un precioso pasaje. Te debes leer todo el capítulo 15 para que entiendas lo que pasó. Cuando regresamos a Hechos capítulo 15, había pasado algo en este tiempo, y es que estaba introduciéndose mensajes de salvo por obras y no por fe. Empezaron a predicar salvos por obras y no por fe. Y fue un problema, porque somos salvos por fe y no por obras. ¿Ok? Hechos capítulo 15, voy a empezar desde el versículo 1 y voy a saltar un poquito. Entonces, algunos que venían de Judea, de Israel, enseñaban a los hermanos en Galacia, en Corintios, en los países de los gentiles. Si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Qué es eso? Salvo por obras, right? Si no haces esto, no eres salvo. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión, se enojaron. Pablo dijo, un ratito, chico, esto no es doctrina. Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda, una pelea, no pequeña, fue grande la pelea. Y se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos y los apóstoles a los ancianos para tratar esta cuestión. Vamos a debatir este tema teológico. Entonces Pablo y Bernabé están predicando por los países no judíos y de repente vienen estos judíos y les dicen tienen que ser salvos por las obras, la ley de Moisés, circuncisión, todas las cosas que los judíos tenían que hacer para ser salvos. Y Pablo dijo, no, wow, time out, vamos a hablar a los jefes. Y regresan a Jerusalén para hablar con los ancianos y los apóstoles. ¿Quién cree que fue uno de estos ancianos? Están poniendo atención.
Jacobo. Él no fue apóstol, pero fue anciano de la iglesia. Ellos pues, habiendo encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando de la conversión de los gentiles, de los no judíos. Y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos. Y refirieron todas las cosas que Dios había hecho. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaban y diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés, salvos por obras. No. I'm sorry, I'm really excited. Porque aquí llega el corazón de Santiago, de Jacobo. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, back and forth, sí, no, la ley, toda esa pelea, vaya que no solo hoy en día pasan discusiones teológicas en las iglesias, siempre ha existido. Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros saben que hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oigan por mi boca la palabra del evangelio. Y Pedro empieza a continuar a decirles que somos salvos por la gracia, el regalo de Dios. Paren de esto de obras. Y entonces empiezan a discutir, y Pablo también se mete en el cuento a decir: no es cierto. Pablo y Pedro estaban de acuerdo de cierta manera. Había un poco de pelea entre ellos, pero Pablo decía: salvos por fe, no por obras. Otros decían: salvos por obras, no por fe. El versículo 12: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles, los no judíos. Y cuando ellos callaron, are you reading with me? Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Oh, wow. ¿Quién puede decir un ratito? Escúchenme. ¿Quién puede hablar así? El líder, la autoridad. Un ratito, como muchos padres. Aquí se me oye. Listen to me. I'm about to speak. Jacobo dijo: varones, oídme. Simón, hablando de Pedro, le llama Simón, de confianza. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Esto es Jacobo hablando, ¿ok? Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Hasta sabía Biblia Jacobo. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo, Jacobo, juzgo que no se les moleste a los gentiles, no se les inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Qué declaró Jacobo en el versículo 19? Son salvos por fe. Yo declaro que son salvos por fe y no por obras. Pero miren la segunda parte, y aquí está el corazón de Jacobo. El versículo 20. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde muchos tiempos antiguos dejó en cada ciudad que los se prediquen. Jacobo lo que dijo: mis hermanos gentiles tienen razón, son salvos por fe, no por obras, pero tus obras tienen que cambiar. Tienes que apartarte de las obras carnales. Tienes que apartarte de aquellos elementos que por cual Jesús ya murió en ti. Si nos quedamos enfocados en este hecho de la asamblea de Hechos capítulo 15, vemos el corazón de Santiago de la siguiente manera. Él confirma que no somos salvos por obras, porque la ley de Moisés, como los judíos lo llamaban, no se aplicaba. Pero dijo Jacobo: la fe en Cristo Jesús es en la fe en su muerte y su resurrección. Ahora, como resultado de nuestra salvación, dice Jacobo en este pasaje,
empieza un proceso de cambio y de alojamiento de nuestra naturaleza pecaminosa. De la misma manera que Pablo habla en Romanos 8, del 1 al 14, no lo voy a leer, pero lo puede leer en casa. Esas obras que van a cambiar, de acuerdo a Romanos 8, son cambiadas por el Espíritu Santo. No por ti. Tú no te puedes cambiar tus obras. Tú no puedes cambiar tus obras pecaminosas. Lo hace el Espíritu Santo. Y todo Romanos 8. Can you put up there Romans 8, 1 through 14? Léanos en sus casas. Pablo dice, el Espíritu da testimonio y ahora vives por el Espíritu, no en la carne. Entonces Santiago dice, tu cambio tiene que ser visible porque el Espíritu está viviendo en ti, aunque eres salvo por obras. Y ahora, mientras nuestras obras empiezan a cambiar y mientras nuestra personalidad, nuestro compromiso empieza a desarrollarse, mientras empezamos a alejarnos de esta naturaleza pecaminosa, ahí entonces seremos herramientas efectivas en alcanzar una persona más para Jesús. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa y las obras que se producen por eso es como dirty laundry. Ahí está. Es como ropa sucia en nuestras vidas. Las obras pecaminosas es como esa ropa sucia que llevamos cargando después de que venimos a los pies de Jesús. It's like that dirty laundry that's going to get in your way in everything you do. Esa ropa sucia va a interrumpir todas las relaciones en tu vida. Esa ropa sucia va a interrumpir las relaciones que tienes tú con Dios. Esa ropa sucia, that dirty laundry is going to get in the way with you living a fulfilled life. Con tú viviendo una vida llena de bendición. Esa ropa sucia, that dirty laundry, también va a interrumpir a que tú tengas esas relaciones con otras personas, especialmente a las personas que no conocen a Jesús. Y por eso Santiago dice, you gotta do some laundry. Tienes que lavar la ropa. Si eres salvo por obra, por fe, pero tienes que lavar. Tienes que dejarte que el Espíritu Santo te cambie. Si no lo estás haciendo, no vas a poder ser un elemento para alcanzar a aquellos que no conocen a Jesús. La ropa sucia no te va a dejar alcanzar a otros. No sé si apesta. Y otros van a decir, apestas. Ahora, mis hermanos, termino con esta pregunta, o par de preguntas. ¿Tú estás dispuesto a bregar con esta ropa sucia? Are you ready to deal with your dirty laundry? Are you willing to confront and expose your dirty laundry? ¿Estás dispuesto a confrontar y exponer tu ropa sucia? ¿Eres muy orgulloso para hablar de esto? Are you too proud de hablar de la ropa sucia en tu vida? ¿O do you pretend you don't have any dirty laundry? ¿O crees que no tienes ropa sucia? No hay nada que cambiar aquí, pastor. No, todo está. No hay nada aquí. There's nothing here. Are you ready to do some laundry, church? ¿Estás listo? Lo digo primero en inglés y de ahí lo voy a traducir. If you're ready to do laundry, then I will need to see you here next week so we could start a load with the book of James. Si estás listo para lavar ropa, la próxima semana vamos a entrar al libro de Santiago para ver todas las cosas que en ti hay que lavar. El Espíritu Santo lave en ti. Pero si dices, I'm good, you got no loads to make. No one likes doing laundry. A nadie le gusta lavar la ropa sucia. Pero no puedes ignorar que no la tienes. Y Santiago dice, hay que ponernos a lavar.